¿Alguna pregunta sobre estenosis mitral? No, doctor, muchas gracias. Nada. Bueno, vamos a continuar ahora con insuficiencia mitral. Bueno, vamos a ver las causas más frecuentes de insuficiencia mitral. Entonces, aquí le vamos a, en esta diapositiva parecen muy complejas las causas, pero vamos a hacerlo de más sencillo. La causa más frecuente es de origen reumático, que puede ser solo insuficiencia o puede ser doble lesión mitral con predominio de la estenosis o de la insuficiencia. Es la causa más común. Y dos, la que podemos encontrar a veces dilatación, o sea, dilatación del ventrículo izquierdo que ocasiona dilatación del anillo de la válvula mitral y por lo tanto decimos que es una valvulopatía mitral funcional. Quiere decir que el problema no es de las válvulas, sino que se dilató el anillo valvular. Dos causas. Uno, cuando hay una miocardiopatía dilatada, pues se dilata el anillo de la válvula mitral. Y la otra, un ejemplo, cuando llega mucho volumen, por ejemplo, un paciente con anemia, esos pacientes que llegan con nosotros con anemia de 5, de 4, de 3 crónica, le escuchamos el corazón y tiene una insuficiencia mitral, un soplo de insuficiencia mitral, que corregimos la anemia y desaparece el soplo. Al mejorar la cardiomegalia, ¿por qué? Porque está manejando mayor volumen. Esas son las dos causas más comunes, reumática y de origen funcional. Después de eso tenemos algo más raro. Puede ser congénitas, ¿verdad? Enfermedades asociadas a las enfermedades de la colágena, como habíamos visto que lupus, artritis reumatoide. Las enfermedades de la colágena afectan las válvulas, afectan el miocardio y afectan el endocardio y miocardio. Lupus y artritis entonces también pueden desarrollar insuficiencia mitral. Y aquí agregamos espondilitis anquilosante y esclerodermia, que son enfermedades de la colágena que llamamos. Puede haber alguna degenerativa, sí. Si se calcifica el anillo valvular, puede haber en un momento dado insuficiencia. Vamos a hacerlo muy sencillo. Reumática, 1. 2, de origen funcional. 3, asociada a enfermedades de la colágena. 4, degenerativo. Y después vamos a hablar del prolapso de la válvula mitral. Esa es una situación especial que hablaremos después. Y también hay otra enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que esas son dos, es una entidad aislada, que vamos a ver, uno de los últimos temas era miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Esa la dejamos para después. Conclusión, reumática y de origen funcional, más frecuentes, ocasionalmente asociadas a enfermedades de la colágena y algunas degenerativas. ¿Puede haber alguna causa de insuficiencia mitral aguda? Sí. Lo vemos muy rara vez. Uno, que un paciente tenga endocarditis bacteriana y las bacterias destruyan la válvula, puede suceder. El paciente entra en edema pulmonar y habitualmente fallece. La endocarditis es una enfermedad rara, pero con gran letalidad. Dos, un trauma que rompa la cuerda tendinosa de la válvula mitral en los pacientes con traumatismo de cara anterior de tórax, sí, pero es rarísimamente, no lo vemos. Disfunción del músculo papilar por isquemia, un infarto que se complica
con insuficiencia mitral aguda por ruptura del músculo papilar. Es decir, un infarto extenso del ventrículo izquierdo que afecta el músculo papilar. Sobre todo, lo más común es el músculo papilar posterior, más que el anterior. Y obviamente cursan con edema pulmonar agudo o choque cardiogénico. Por lo tanto, aguda, complicación de infarto del miocardio, ruptura del músculo papilar, sí, pero es muy raro. Otra, endocarditis bacteriana rara. Y traumas, habitualmente cuando el traumatismo es tan severo que se muere en el sitio del accidente. La insuficiencia mitral aguda y la insuficiencia aórtica aguda, el paciente entra en edema pulmonar agudo desde el punto de vista clínico. Entonces vamos a dedicarnos a las dos que vimos fundamentalmente de origen reumático. En el origen reumático vemos que está deformada la válvula y que hay acortamiento de las cuerdas tendinosas como secuelas de fiebre reumática. Y después que terminemos insuficiencia mitral, vamos a ver prolapso de la válvula mitral, dos síndromes, dos problemas. Uno que se llama el síndrome de Barlow y la otra degeneración mixomatosa de la válvula mitral. Estas son situaciones específicas que vemos después. Entonces vamos a dedicarnos a insuficiencia mitral como secuela habitualmente de fiebre reumática. Entonces, al haber insuficiencia mitral, ¿en qué momento vamos a ver esta diapositiva? Esta. Aquí vemos cuando hay insuficiencia mitral, la válvula está cerrada. A ver, si la válvula se cierra, una insuficiencia es cuando una válvula se cierra y queda un defecto. Entonces vamos a pensar, está cerrada la válvula mitral y obviamente abierta la aorta y está pasando la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Pero como hay un defecto, la sangre durante la sístole también pasa al atrio izquierdo. Y en la diástole ese mayor volumen se regresa. Por lo tanto, las cavidades que crecen son el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. ¿Cómo es el soplo? Pues es en el momento de la sístole, es un momento sistólico, en foco mitral, que se escucha mejor en la axila y que se exacerba en el decúbito lateral izquierdo. Maniobra de Pachón. Entonces, fíjense bien, aquí ya sabemos que el soplo es sistólico, pero como es en el momento de la sístole, el soplo es intenso. Irradia la axila. ¿Qué cavidades crecen? Aurícula y ventrículo derecho. Al subir este volumen, un volumen del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, este mayor volumen le regresa y por lo tanto el corazón se empieza a dilatar. Por lo tanto, vamos a encontrar dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, crecimiento del ventrículo izquierdo por volumen, es decir, está dilatado. ¿Cómo es el soplo? El soplo, fíjense bien aquí, es durante toda la sístole. Entonces le llamamos soplo holosistólico. Intenso, rudo, que se acompaña de frémito y se irradia a la axila. Holosistólico es que se escucha toda la sístole. A veces pansistólico. Pansistólico, ¿qué es? Que no se escucha el primer ruido y se escucha durante toda la sístole. Diferencia entre pansistólico y sistólico. Sistólico escuchamos el primer ruido y el soplo es en toda la sístole y segundo ruido. Y pansistólico es cuando no se escucha el primer ruido, pero se escucha durante toda la sístole. ¿Por qué es intenso? Porque es en el momento de la contracción auricular. ¿Qué cavidades crecen? Aurícula y ventrículo izquierdo. Ahora, si regresamos, ya tenemos una idea de qué está pasando.
Entonces, decimos que durante la sístole pasa mayor volumen al atrio izquierdo, le regresa, por eso el volumen, el ventrículo izquierdo se dilata, es decir, mayor volumen sobre carga diastólica, lo que se conoce como hipertrofia inadecuada. La fracción de expulsión, ¿por qué se mantiene? El ventrículo recibe mayor volumen y todos sabemos que mayor dilatación diastólica, mayor gasto cardíaco. Entonces no va a haber no va a haber insuficiencia cardíaca, pero cuando esa dilatación es importante, el paciente entra fácilmente en una insuficiencia cardíaca y se deteriora rápidamente. Por eso dice aquí abajo que dice disociación entre función ventricular y contractilidad. El cuadro clínico asintomático durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco se mantiene y ya cuando empieza a fallar, obviamente nos va a dar datos de hipertensión veno-capilar pulmonar, de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo es el soplo o lo sistólico? Que se irradia a la axila, que clásicamente se conoce como en chorro de vapor. Y se oculta mejor en el decúbito lateral izquierdo. Soplo o lo sistólico, ¿verdad? Un lo sistólico intenso, rudo, que acompaña de frémito y se irradia a las bases del cuello. Clásicamente lo describen como soplo en chorro de vapor. ¿Qué cavidades crecen? Las izquierdas. Entonces el eje eléctrico se va a desviar a la izquierda. La P va a ser una P mitral, es decir, una onda P con muesca. Y crece el ventrículo derecho por sobrecarga de volumen. Cuando esta dilatación de la aurícula izquierda es importante, empieza a haber fibrilación auricular. Y sabemos que todos los problemas valvulares después de los 30 años, ya sea congénitos o adquiridos, la válvula se calcifica. La radiografía de tórax pues va a depender, ¿verdad? Sobre todo crecimiento del ventrículo izquierdo. Y obviamente si tiene poquito tiempo va a ser normal, cardiomegalia expresa del ventrículo izquierdo, en algunos casos es por calcificación del anillo valvular. Eso sobre todo lo vemos en pacientes de 60 años cuando es de origen degenerativo. Y cuando ya tiene mucho tiempo de evolución y hay falla cardíaca, entonces sí habrá hipertensión venocapilar pulmonar, es decir, datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Aquí tenemos ya una insuficiencia mitral, fíjense bien, con un corazón muy dilatado. Dilatado el ventrículo izquierdo por volumen, es decir, por sobrecarga diastólica, sobrecarga de volumen. Aquí ya está complicado, ¿verdad? Ya hizo insuficiencia cardíaca. Este arco corresponde al atrio izquierdo, ya está dilatado, ya hay insuficiencia cardíaca. Y hay una cardiomegalia generalizada, con insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Podemos concluir entonces que la estenosis, la insuficiencia mitral, causa más común es mitral, es fiebre reumática. Insuficiencia mitral, la causa más común es fiebre reumática. Algunas congénitas, otras asociadas a la enfermedad de la colágena, o de tipo funcional, es decir, se dilata todo el corazón y se dilata el anillo valvular. Siempre pensar primero reumática, congénita. Entonces, el soplo va a ser sistólico, porque cuando está cerrada la válvula, hay un defecto, y en la sístole, el corazón, el ventrículo izquierdo está lanzando la sangre sobre la aorta, pero también al atrio izquierdo, el cual se regresa y nos da cardiomegalia y crecimiento del atrio izquierdo. ¿Cómo está el soplo? Holo sistólico intenso rudo que se acompaña de frémito y se irradia a la axila y se escucha mejor en el decúbito lateral izquierdo. Este soplo clásicamente se conoce como soplo en chorro de vapor. ¿Qué estudio vamos a hacer después de tórax y electro? Pues un ecocardiograma, ¿verdad? Que nos va a dar
nos va a dar muchos datos anatómicos y funcionales y nos va a cuantificar el grado de insuficiencia mitral. Aquí tenemos un eco clásico, ¿verdad? Aquí está la válvula mitral. Esta es la válvula mitral, esta es la válvula aórtica aquí, en este corte que se llama eje largo, el ventrículo izquierdo, y este es aurícula izquierda, y esta es la válvula aórtica, y esta es la válvula mitral. Una representación del ecocardiograma tridimensional, está viendo cómo se está regresando la sangre del ventrículo izquierdo al atrio izquierdo. Y recuerdan que le dije que el suero, solución fisiológica, cloruro de sodio al 0.9%, agitado, estas burbujitas se ven, ¿verdad? Son ecodensas y aquí se está viendo cómo se regresa del ventrículo izquierdo en la sístole al atrio izquierdo. Historia natural. Todos sabemos que la fiebre reumática es más frecuente de 5 a 15 años. A los 30 años habitualmente ya tienen manifestaciones clínicas. Estoy hablando del paciente de origen reumático, como secuelas de fiebre reumática. La mitad, fíjense, a los 20 años después de que le dio la fiebre reumática. Tratamiento. Tratamiento, hay que mantener la presión arterial un poquito baja, pero dentro de lo normal. Ustedes saben que normal es 120-80. Nunca se baja la presión menos de 90-60 porque hay hipoperfusión tisular. ¿Se puede dar un IECA? Sí, para tratar de disminuir un poquito la presión arterial. Siempre y cuando manteniéndola dentro de límites inferiores pero normales. Cuando es por trauma, que habitualmente no lo vemos porque el problema es grave y se muere en el sitio del accidente, podemos usar vasodilatadores como nitroprusiato de sodio o dopamina, etc. Y balón de contrapulsación aórtica, si llega con nosotros, hay falla cardíaca. Bueno, cuando hay insuficiencia mitral aguda, el paciente entra en edema pulmonar agudo y lo único que podemos realmente mejorar ese estado es sustituyendo esa válvula, su válvula con una prótesis. Y el tratamiento, fíjense, el tratamiento es quirúrgico, reemplazo de la válvula. Pero ¿cuándo la vamos a reemplazar? Porque dijimos que la fracción de expulsión se mantiene. Porque al llegar mayor cantidad de volumen al ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco se mantiene. Entonces, mientras la fracción de expulsión está normal, no debe de operarse, pero tan pronto empieza a bajar, la fracción de expulsión hay que operarlo. Y el otro es, aquí dice, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo, cuando es mayor de 45 milímetros. Cuando es 45 milímetros o más de dilatado este ventrículo izquierdo, pues hay que operarlo. No hay que esperar que baje la fracción, cuando empieza a bajar. ¿Por qué? Porque si se dilata más esa miofibrilla, va a caer fácil en falla cardíaca y el paciente puede fallecer después de la cirugía. Por lo tanto, si hay insuficiencia cardíaca, la fracción de expulsión baja o muy dilatado el ventrículo izquierdo, ya no lo opera. ¿Qué hay que hacer? Pues se puede reparar la válvula y si no, hay que poner una prótesis. Entonces, por eso dice aquí que la intervención quirúrgica es controversial. Hay un momento en que debe de operarse. Si pasa de ese tiempo, no se va a operar. Esta es una válvula que realmente no corresponde. Esta es una válvula de implantación valvular a nivel de la tricúspide de un paciente con adictos a drogas intravenosas. No corresponde a lo que dice aquí abajo. Pregunta sobre insuficiencia mitral. Mínimo hay que saberse el soplo cómo es. Olo sistólico,
descrito como un chorro de vapor que se irradia a la axila y hay que poner al paciente en decúbito lateral izquierdo. ¿Qué cavidades crecen? Aurícula y ventrículo izquierdo. ¿Qué diferencia hay entre soplo pansistólico y holosistólico? Los dos se escuchan en todas las sístoles, pero en el pansistólico no escucho el primer ruido y el soplo es en todas las sístoles. Y sistólico, obviamente, sí se escucha el primer ruido, pero el soplo es igual, holosistólico, en todo la sístole. La cosa es escuchar o no escuchar el primer ruido, es la diferencia entre los dos. Pues si no hay preguntas, nos vamos ahora a ver la situación, una situación muy específica que llamamos prolapso de la válvula mitral. En los prolapsos de la válvula mitral hay dos grupos de pacientes. Primero vamos a ver lo que se llama síndrome de Barlow. Aunque la literatura dice que se puede encontrar en el 5% de las mujeres jóvenes, en realidad un diagnóstico. Aquí en México es muy raro que hagamos un diagnóstico de este tipo. Solo vamos a poder hacer con un ecocardiograma. Pero vamos a ver qué características tiene, fíjense. Si es un prolapso, es déficit coaptación de las válvulas de la mitral, pero ahorita vamos a entenderle mejor. Generalmente es asintomático. Aunque dice el 5% es raro, pero el sexo más común es mujeres jóvenes, donde se diagnostica. Pero tiene una característica, una deformidad anatómica del tórax, se llama pectum excavatum. Entonces, si yo tengo una paciente femenina con pectum excavatum, tengo que buscarla intencionadamente si tiene síndrome de Barlow. Por lo tanto, en la población general el pectum excavatum es muy raro. Por lo tanto, el síndrome de Barlow va a ser raro. No todos tienen, solo algunos. El síndrome de Barlow se conoce como el síndrome de Click-Murmur. Vamos a entenderlo esto a ver qué es. Es lo que escuchamos, es un clic o chasquido mesosistólico seguido de un soplo de insuficiencia mitral. Vamos a ver si logro explicárselo. Escuchamos el primer ruido. Empieza la sístole y a la mitad de la sístole se prolapsa la válvula. Por lo tanto, al prolapsarse, se prolapsa, es decir, se va hacia arriba, y empieza un soplo sistólico, por eso se llama primer ruido. A la mitad de la sístole, a la mitad hay un clic o chasquido de apertura de esta válvula mitral, de alguna válvula, y empieza un soplo, por eso se llama el síndrome de Click-Murmur. Dice ritmo de 3 tiempos, pero ¿en quién puedo buscar esta alteración? En pacientes que tengan pectum excavatum. Los que no tengan pectum excavatum, habitualmente no hacemos el diagnóstico. En el momento del dolor precordial, esos pacientes pueden tener extrasístoles, pero en el momento, sobre todo cuando hacen ejercicio, en ocasiones pueden tener dolor precordial de tipo opresivo, como sea una paciente joven que tenga un dolor precordial opresivo, pectum excavatum. Pueden haber extrasístoles ventriculares y la pregunta clásica es ¿por qué pueden tener este dolor precordial? Porque en el momento de la sístole, y sobre todo cuando se prolapsa, el músculo papilar hace una tracción a nivel del ventrículo como si lo estirara y por lo tanto se prolapsa y por lo tanto hay dolor. Este prolapso, esta válvula de repente puede desprenderse algún pedacito y por eso tiene amaurosis transitoria secundaria a una microembolia. Si tiene dolor precordial y en ese momento le tomamos un electrocardiograma,
podemos encontrar una T negativa de ramas simétricas en cara inferior, es decir, en 2 de 2 de 3 y ABF. Y habitualmente la insuficiencia mitral es ligera y no es progresiva. Entonces, síndrome de Barlow, ¿cuándo lo voy a pensar? En un paciente que tenga pectum excavatum. Y si yo le escucho un ritmo de tres tiempos, es decir, primer ruido, a la mitad, chasquido de apertura de la mitral y un soplito, es el murmur, síndrome click-murmur. Puede tener dolor precordial, en el momento del dolor puede encontrar una T negativa isquémica de 2 de 3 y ABF, que al rato puede ceder y desaparecer esta alteración. Habitualmente se relaciona con el ejercicio. La insuficiencia mitral leve habitualmente no progresa. Si progresara la insuficiencia mitral grave, pues había que cambiar la válvula, si no, no. Y vamos a ver el tratamiento del prolapso de la... Todavía no. Ahora, tenemos otro grupo de pacientes. Este grupo pertenece a los que se asocian a una enfermedad hereditaria del tejido conectivo. Estos pacientes le llamamos los hombres elásticos, síndrome de Marfan, por ejemplo, Ehlers-Danlos y pseudoxanteoma elástico. Son los tres tipos clásicos de enfermedades hereditarias del tejido conectivo. Todos sabemos que estos pacientes, sus articulaciones son muy laxas. Entonces, las cuerdas tendinosas del ventrículo izquierdo sufren un proceso degenerativo que se llama mixomatosis de la... Mixomatosis, es decir, por eso se llama degeneración mixomatosa de la válvula mitral. Y entonces estas cuerdas tendinosas se alargan progresivamente. Por lo tanto, estos pacientes tienen un soplo o lo sistólico progresivo porque cada vez se va elongando más. Aparte, estos pacientes con enfermedad hereditaria del tejido conectivo, sobre todo el Marfan, lo que tiene es que también la aorta se dilata. Entonces, cuando veamos insuficiencia aórtica, también la vamos a hablar. Y pueden tener aneurisma de la aorta y disección aguda de aorta. ¿Por qué? Porque esta aorta también se dilata, al final de cuentas, tejido conectivo. Entonces decimos que la degeneración mixomatosa de la válvula mitral se asocia a enfermedades del tejido conectivo como Marfan, Ehlers-Danlos y pseudoxanteoma elástico. Y las válvulas, sobre todo las cuerdas tendinosas de la válvula mitral, se produce un proceso degenerativo que se llama mixomatosis de la válvula mitral. O sea, se van elongando cada vez mayor. Y nos da un soplo, un prolapso valvular holosistólico progresivo, que va a requerir posteriormente cambio de la válvula y a lo mejor también de la aorta ascendente. De la aorta y también en ocasiones reemplazo de la válvula aórtica. Vamos a ver las características auscultatorias del prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral, y después vamos a ver la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el soplo tiene las mismas características, es decir, un soplo de insuficiencia mitral. Pero que se necesitan hacer maniobras para aumentar la precarga y otras para disminuir la precarga. Las maniobras que aumentan la precarga, es decir, si el paciente lo ponemos en decúbito y después lo ponemos en cuclillas, el soplo va a aumentar. Es decir, si aumentamos la precarga, el soplo disminuye. Si lo ponemos de pie y maniobra de Valsalva, es decir, disminuimos la precarga, el soplo disminuye. El soplo aumenta, es contrario. Si baja la precarga, el soplo aumenta. Si disminuye la precarga, el soplo al revés, perdón. Si aumenta la precarga, el soplo disminuye.
Si disminuye la precarga, el soplo aumenta. Y hay que hacer esas maniobras en estos pacientes, escuchando el soplo de insuficiencia mitral que puede presentarse. El síndrome de Barlow asintomático no merita tratamiento. Si hay dolor precordial, se puede dar beta bloqueadores y también requiere profilaxis contra endocarditis bacteriana, que después vamos a ver. El tratamiento habitualmente no requiere reemplazo valvular, pero si lo requiriera, hay que hacer plastía o cambio de la válvula. Por curiosidad, vemos el síndrome de Horner. Es una disfonía causada por una gran dilatación del atrio izquierdo. Ya vimos que cuando crece el atrio izquierdo va a comprimir el bronquio izquierdo y se va a comprimir una asa del nervio recurrente dando disfonía, se llama síndrome de Horner. Otro síndrome raro se llama de Lutten-Bacher, pero este es congénito. El paciente tiene estenosis mitral más comunicación interauricular. ¿Alguna pregunta de insuficiencia mitral? Las causas más frecuentes son dos. ¿Cuáles son? Una, reumática, y dos, de tipo funcional, cuando se dilata el anillo de la válvula mitral, por ejemplo, miocardiopatía dilatada, que se dilate el corazón. Es común este soplo, sí, sobre todo en aquellos pacientes que sangran mucho, que llegan con hemorragia digestiva, le encontramos un soplo de tipo funcional y de insuficiencia mitral funcional. Al corregirse, la anemia está aguda o crónica, desaparece el soplo, quiere decir que al haber anemia importante, el corazón maneja mayor volumen, se trata de aumentar el gasto cardíaco y esto ocasiona que se dilate el corazón, ¿verdad? Para tratar de compensar la hipoxia que hay. Entonces, en la anemia crónica hay mayor volumen circulando. Por eso podemos encontrar un soplo de insuficiencia mitral, pero eso es funcional. De tipo orgánico, es decir, daño a la válvula mitral, algunas congénitas, asociadas a enfermedades de la colágena, y rara vez de tipo degenerativo. ¿Cuándo vamos a sospechar un síndrome de Barlow? Realmente eso lo vemos por curiosidad, porque en la práctica yo nunca he visto uno. Debemos sospecharlo cuando es una paciente que tiene pectum excavatum. Encontramos 3 ruidos a la auscultación y enfoque cardíaco. Si les ponemos a auscultación, vamos a ver el primer ruido, chasquido de apertura, es decir, chasquido porque se abre la válvula hacia arriba, ¿no? Se prolapsa el prolapso y al prolapsarse, pues hay salida de sangre del ventrículo izquierdo al atrio izquierdo, hay un soplo de insuficiencia mitral. Habitualmente leve, no progresivo, puede tener dolor opresivo, precordial opresivo, sobre todo durante el ejercicio, sí. Y en el momento que tenga el dolor, si les tomamos un electro, va a tener T negativa de ramas simétricas en cara inferior. La enfermedad rara sigue rara. Vamos a ver si entre todos contestamos esta pregunta. A ver. 44 años, una paciente femenina de 44 años acudió a urgencia por disnea. ¿Qué es disnea para ustedes? Sensación de la dificultad en la respiración. No, eso es hipertensión venocapilar pulmonar. hipertensión venocapilar pulmonar. Es decir, seguramente ya hay congestión pulmonar, ¿no? Mayor volumen a nivel pulmonar, mayor cantidad de líquido. Dice, la exploración muestra ausencia de la onda A. La curva de presión de las aurículas, la onda A, ¿qué representa? Llenado auricular. ¿Qué representa la curva de presión de las aurículas, onda A?
La sístole auricular. La contracción auricular. Perfecto, la contracción auricular. Y esta onda A, realmente los libros no hablan de onda a nivel del pulso venoso. Pero en la práctica clínica diaria, en los servicios donde no son servicios de urgencias, habitualmente no la buscan. Y si dice que hay ausencia de onda A, ¿qué no tendrá este paciente? Ya me lo acaban de decir ustedes. No tiene diástole, entonces. No. ¿Cómo que no va a tener diástole? La onda A que representa en la curva de presión de las aurículas. Sístole auricular. Contracción auricular, ¿sí? No hay contracción auricular, entonces no hay contracción auricular, ¿no? Dice, la auscultación cardíaca es típica de estenosis mitral. ¿Quién me puede decir cómo es la exploración, la auscultación clásica de estenosis mitral? Primer ruido, intenso, sístole, nada. Segundo ruido, después que sigue, chasquido de apertura de la Válvula mitral. mitral, retumbo y con refuerzo presistólico. ¿Sí? ¿Qué de eso que acabamos de decir no tiene? Primer ruido intenso, ¿sí o no? Sí. Es el cierre de las válvulas sigmoideas. Sístole, se cierran bien las válvulas, no hay problema. Segundo ruido, chasquido de la apertura de la mitral. Después sigue un retumbo soplo diastólico que se exacerba en la presístole. ¿Cuál de estos datos no tiene? ¿A qué se debe? El refuerzo presistólico. No hay, perfecto, no hay refuerzo presistólico, o es decir, ¿por qué? Porque no hay contracción auricular, tan sencillo, ¿no? Es solo de buscarlo entonces. ¿El primer tono cardíaco se oye fuerte, sí o no? ¿Verdadero o falso? Me están preguntando, fíjense bien. Este paciente que no tiene onda A, que no tiene contracción auricular, nos dicen que el soplo es típico de estenosis mitral, pero que no tiene. El primer ruido, el primer tono cardíaco es fuerte, se oye fuerte, ¿sí o no? Sí. Quiere decir que no le han entendido al soplo de la estenosis mitral. El primer ruido es intenso, por lo tanto el primer tono cardíaco se oye fuerte, ¿sí o no? Durosías dijo brillante, pero hemos hablado de intenso. ¿Eso es falso? ¿Es cierto o es falso? Cierto. ¿La intensidad del pulso carotídeo es variable? ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? A ver, vamos otra vez arriba. Cuando no hay contracción auricular, ¿cuál es la causa más frecuente que no tengamos onda A? Quiere decir que no tengamos contracción auricular. ¿Cuál es la causa más común? Que tenga fibrilación auricular, ¿no? Fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque si la aurícula izquierda se dilata, empieza a mandar muchos estímulos al nodo AB y por lo tanto el corazón tendrá fibrilación auricular y por lo tanto el corazón tendrá una frecuencia cardíaca variable. Por lo tanto, el pulso, la intensidad del pulso carotídeo es variable, sí. Eso es cierto. ¿Puede auscultarse un chasquido de apertura inmediatamente antes del soplo mesodiastólico? Sí. ¿El soplo diastónico finaliza con una acentuación presistólica? Pues no, ¿verdad? Esta es la falsa. El segundo tono será fuerte si existe hipertensión pulmonar, sí. Como ya le entendieron, vamos a ver esta. Paciente que refiere disnea de moderados esfuerzos. Se ausculta un primer ruido fuerte, chasquido de apertura y soplo diastólico con refuerzo presistólico. Electrocardiograma presenta onda P con signos de crecimiento de aurícula izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya, si no saben esto, ya no sabemos nada.
Estenosis mitral. ¿Cuál de ellas? Aquí dice configuración auricular probablemente severa o estenosis mitral en ritmo sinusal. En ritmo sinusal. Pues sí, porque tiene onda P, ¿verdad? Y por último, le voy a mostrar esa otra que sí me interesa, que es clásica, pero... Mujer de 34 años con historia de 4 años. Disculpe, doctor, no se ve la No se ve, pantalla. ¿verdad? Porque acaba de salir. Ahora se ve. Mujer de 34 años con historia de 4 años de palpitaciones intermitentes y dolor subesternal irradiado a la espalda. De presentación ocasional tras moderados esfuerzos, es decir, dolor precordial en relación con el ejercicio. Y de unos 20 minutos de duración, 10 minutos de duración, cesa el ejercicio, se quita el dolor. El dolor cede con el reposo. Tiene pectum excavatum. Si tiene pectum excavatum, ¿qué le busco a nivel cardíaco? Tiene un clic mesodiastólico. Tiene que ser un clic mesosistólico. Aquí está mal escrito. Mesosistólico múltiples y un soplo diastólico apical. El soplo se acentúa y los clics se desplazan hacia el primer ruido en la posición erecta. En tanto que en cuclillas el soplo se hace inaudible. El soplo se acentúa con la posición erecta. Ponerse del pie, ¿cómo es el soplo del prolapso de la válvula mitral? ¿Debe de aumentar o disminuir? En cuclillas, el retorno venoso aumenta, ¿cómo va a estar el soplo? Pero no, pero aquí se pone de pie, ¿no? Se pone erecta. ¿Qué esperamos que sea el soplo? Pues aumente, ¿no? Aumentado. Sí, el retorno venoso disminuye, por lo tanto el soplo aumenta. En tanto que en cuclillas aumenta el retorno venoso, se hace inaudible, ¿no? Electrocardiograma normal, prueba de esfuerzo normal. ¿Qué es lo que tiene? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuál fue el diagnóstico cardíaco que nos dio la idea? Pectum, excavatum y después la auscultación. Mañana vamos a ver la otra válvula importante para nosotros, que es la válvula aórtica. Y ahí lo más relevante es la estenosis aórtica de tipo degenerativo, que es la que está aumentando su frecuencia. No es así que encontremos muchos casos, pero de repente algún paciente llega a urgencias que nadie le ha detectado insuficiencia nadie le ha detectado estenosis aórtica. Y el diagnóstico es fácil cuando lo sospeche, cuando lo piensa uno. Que sí es la valvulopatía que es más frecuente, pero no así como quisiera uno, ¿verdad? No, afortunadamente es relativamente raro. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, a lo mejor al año detectamos ahí en urgencias, o cada 2 o 3 años, un paciente con estenosis aórtica de tipo degenerativo. Eso le da una idea de que no es tan frecuente, ¿no? Pacientes de 60 años, pues siempre hay. Pero es la valvulopatía que cada vez es más frecuente. Entonces la mitral, pues sí es cada vez más rara, excepto la insuficiencia mitral de tipo funcional. Esa sí la vemos más comúnmente. Pero no le damos tanta importancia porque sabemos que se va a corregir, ¿no? No requiere más que tratar la causa, ¿no? Excepto en la miocardiopatía dilatada, pues ahí no se va a corregir, pero esta también es común, pero no es un problema que requiera un tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces nos vemos mañana para continuar con estenosis aórtica de tipo degenerativo.
Acuérdense bien, mínimo se tiene que saber cómo es el soplo y qué características tiene. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Chao. Hasta mañana, mañana, gracias. doctor.